Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, por favor. Vamos a darle lectura concretamente a la parábola del Hijo Pródigo. Hay algo que creo que Dios quiere compartirnos y también creo que debo de apoyarme primeramente en San Lucas capítulo 15, en la parábola del Hijo Pródigo. En ocasiones menciono que es importante cuando uno va a estudiar una parábola, tratar de descubrir la razón de la parábola, el por qué Jesús está dando esa parábola. También aconsejo que tengamos el cuidado de observar, de analizar al tipo de persona o de personas a los cuales el Señor le dijo la parábola. El hacer las cosas así a mí me ha ayudado mucho a entender verdades contenidas dentro de la parábola. Al fin y al cabo, ese es el propósito en un sentido general de las parábolas: sembrar en las mentes y los corazones verdades eternas a través de esa ilustración tan hermosa que es una parábola. Entonces, con eso en mente, ahorita que estemos leyendo, ponga mucha atención a quiénes les dio Jesús esa parábola y también por qué Jesús les dio esa parábola a estas personas. Va a ser adecuado entonces leer versículo 1 y 2. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y les propuso esta parábola diciendo: ¿se da cuenta el por qué no fue una sola parábola la cual el Señor Jesucristo dio a esta gente? Fueron 3 parábolas. Usted recordará que dio la parábola de la oveja perdida, dio la parábola de la dracma perdida y luego dio la parábola del hijo pródigo. 3 parábolas que tuvieron una razón. 3 parábolas a esta gente llamados los fariseos, llamados los escribas. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Por la actitud de estos fariseos, de estos escribas, Jesús tuvo que dar estas 3 parábolas. Es una riqueza de contenido lo que tienen estas 3 parábolas. Pero vamos a leer la del hijo pródigo, versículo 11. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Algo que puedo adelantarles con respecto a los fariseos es que para la mente de los fariseos prácticamente era imposible
que hubiera un perdón instantáneo de parte de Dios para tal o cual pecador. No cabía en su mentalidad farisea que Dios pudiera perdonar de manera instantánea, inmediata a un pecador cuando se arrepiente. En las tres parábolas vemos, hermanos míos, la figura del Padre. Vemos cómo Dios se llena de gozo, se llena de alegría y de regocijo en su corazón cuando un pecador se arrepiente. Es motivo de gozo para el Padre que un pecador se arrepiente. Eso produce gozo en Dios Padre. Es algo que Jesús da a notar de una manera muy clara. El enemigo gusta de mandarnos a los extremos. Nuestro Dios es un Dios de equilibrio, un Dios de balance. Podemos estar cargados en este lado, como el de los fariseos, que nos resulte imposible que Dios pueda perdonar a alguien que cometió homicidio, a alguien que cometió adulterio, cometió fornicación, que cometió hurto. Pudiéramos tener esa mentalidad farisaica, así de estar a un extremo de la balanza y creer es imposible que Dios pueda perdonar a esa persona. Y si no creemos que Dios ha perdonado a la persona, la vamos a tratar como otro fariseo, que lo describe la Biblia como un fariseo que había contraído la lepra, y pensar que es imposible, la persona sigue siendo pecadora y la vamos a seguir tratando como una persona pecadora, porque estaremos en ese extremo. Y entonces, si pensamos de esa manera, ¿qué cree? Tampoco nosotros estaremos dispuestos a perdonar a alguien aunque la persona nos pidiera perdón, porque esa sería nuestra mentalidad. O pudiéramos estar en el otro extremo, y lo hay, hermano. Habemos muchos en ocasiones así del pueblo de Dios que estamos en ese extremo y pensamos, bueno, a Dios no le puede importar tanto, por ejemplo, a ver, deme un ejemplo de lo que realmente batallamos. Aunque usted no lo cometa, un ejemplo. Ayúdeme, por favor. Deme un ejemplo de pecados que cometemos y creemos que a Dios no le importa, porque podemos estar a este lado. Ya mero faltaba que dijeras el nombre del equipo. Tiene una playera amarilla, ¿no? Tiene un animalito, hay dos que vuelan. No es una gallina, no es un pichón. ¿Es una qué? Híjole, eres de ellos, ¿verdad? Te invito a que uses el uniforme de la cruz aquí. Es el único que lleva la cruz aquí en el corazón. Estamos jugando y bromeando sanamente. Si pudiéramos pensar, a Dios ¿qué le va a importar eso, no? Si yo hago esto, yo hago lo otro. Podemos caer en el error de pensar que Dios tolera el pecado. Vemos los 10 mandamientos, bueno, estoy violando pero 8 o 9 lo estoy cumpliendo, a Dios no le importa tanto. Y podemos caer en la situación no de la libertad en Cristo, sino en el libertinaje de la carne. Ni es este lado, ni es el otro lado. Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado si tan solo nos arrepentimos. Pero muchas veces sabemos que estamos violando tal mandamiento, lo seguimos violando y no sentimos ninguna necesidad de ir delante de Dios para pedir perdón. En la mente del fariseo no cabía la idea de que Dios pudiera perdonar a alguien de una manera instantánea con el simple hecho de que se arrepintiera. Creo que ellos pensaban de esta manera. Vamos a Romanos 4. Es que tú puedes ser alguien que esté en cualquiera de los dos lados de la balanza. Repito, es que tú o yo podemos ser alguien que esté cargándose en un extremo de la balanza. Y Dios quiere que seamos realmente equilibrados y balanceados. Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado si tan solo nos arrepentimos. Y arrepentimiento, en pocas palabras, no es otra cosa que volver al punto de partida, no es otra cosa que volverse a Dios, no es otra cosa más que darle la espalda al pecado. Pero si estamos pecando, sabemos que estamos violando vez tras vez uno de sus mandamientos y no nos arrepentimos, estamos mal, hermano. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Dios está dispuesto a perdonar si tan solo nos arrepentimos. Romanos capítulo 4.
Versículo 1 dice: ¿qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. ¿De qué justicia estamos hablando que se le fue imputada a Abraham? Que él creyó que Dios podía perdonarlo, él creyó que sin necesidad de obrar, él podía alcanzar salvación y vida eterna. Eso provocó que se le atribuyera justicia. Repito el versículo 5: mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, y subrayo, sin obras. El fariseo, repito, no concebía en su mente que Dios perdonara a un pecador solamente por el hecho de que se arrepintiera sin hacer algo para ganarse el perdón. El perdón de Dios no se puede comprar con obras. Y ellos pensaban que para que esta persona fuera perdonada, además de arrepentirse, tenía que obrar. ¿Cómo lo explico? Con San Lucas 18, ¿se acuerda de esa parábola? La parábola del fariseo y del publicano. Ambos hicieron el mismo esfuerzo, subieron el monte, llegaron al templo. Ambos tomaron la decisión de orar estando ya en el templo. Uno pasó hasta el frente a orar en el templo, y no digo que haya algo de malo en hacerlo. Otro no se consideró digno ni siquiera de estar ahí. Se puso hasta el fondo del templo, se tiró a tierra y empezó a herir su pecho diciéndole a Dios: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. No se atrevió ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Ten piedad de mí, que soy pecador. Miren la mentalidad del fariseo. El fariseo decía: Dios, te doy gracias, y debieras de considerarte bendecido de que estoy aquí. Te doy gracias que yo no soy como ese publicano y como todos los demás. ¿En qué basaba él su justicia? En sus obras. Él dijo: es que yo diezmo, yo ayuno 2 veces por semana, y no sé qué otras cosas dijo. Esa era la mentalidad de ellos. Repito, el fariseo no concebía que Dios pudiera perdonar a alguien de manera instantánea, sin que alguien hiciera algo. Ellos esperaban que la persona, aparte de arrepentirse, obrara para comprar el perdón de Dios. Otro ejemplo, el mismo hijo pródigo, cuando vuelve en sí, dice: me levantaré, me levantaré, iré a mi padre. Fíjense la actitud de él, con arrepentimiento sincero. Unió su arrepentimiento a la acción, se levantó. Aleluya. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser hecho tu hijo. Hazme como uno. Comprar tu perdón, renunciando a ser un hijo tuyo. Quiero comprar tu perdón siendo uno de tus jornaleros. Mentalidad. ¿Cómo puede ser que este hombre que se dice Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, pueda convivir con publicanos y con pecadores y con rameras? No puede ser, no cabe aquí. Pero Dios está dispuesto a perdonar. Primera de Juan capítulo 1, creo que es el versículo 9, dice claramente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y creo que dice limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Si tan solamente confesar nuestros pecados es todo lo que Dios pide. No necesitamos hacer ninguna obra. Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos y librarnos de todo. Del Señor nuestro Dios es juez justo. ¿Cómo puede Dios
seguir siendo justo cuando está perdonando a alguien que está colgado al lado de su Hijo Jesucristo, pagando el precio por sus pecados en ese sentido? Que fue un homicida, que fue un ladrón, que fue un criminal. ¿Cómo Dios puede ser justo al perdonar a alguien que hace tantas y tantas mujeres? ¿Cómo puede Dios ser justo al perdonar a una persona así? Déjame recordarte que la paga del pecado es muerte. El precio es muerte, pero hubo alguien que pagó ese precio. Lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Por qué Dios es justo al perdonar a un violador, a un adúltero, a un fornicario? Perdonarlo, porque hubo alguien que ocupó su lugar en la cruz. La paga del pecado es muerte, la sentencia se cumplió. ¿Quién la cumplió? Jesús en la cruz. Eso hace que mi amor por Él siga en aumento, porque sigo. Pero Cristo murió en mi lugar, derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Él es fiel para perdonar, Él es justo al perdonar. Solamente requiere confesión de pecado y arrepentimiento genuino. Pero sigue violando los mandamientos de Dios. Piensa que Dios se voltea de espaldas para no ver tu pecado. Y el día que mueras vas a morir en pecado. Y un solo pecado nos cierra las puertas del reino de Dios. No nos vayamos al extremo y pensemos que Dios es tolerante. No te burles de los 10. El arrepentimiento genuino es darle la espalda al pecado y seguir caminando fielmente con Dios. Santo es el nombre de Jesús. En el versículo, regresemos a hace algún tiempo en otro sermón, otro tema, mencioné esta situación. Volvámosla a ver. En el versículo 20 dice: violó su padre y fue movido a misericordia. Corrió y echóse sobre su cuello y besóle. La palabra griega que aquí en el versículo 20 fue traducida como o dos en esta noche. Esta palabra corrió del griego a nuestro idioma significa salir corriendo a toda velocidad. ¿A quién ves ahí? Este padre, ¿a quién representa? ¿A quién? A Dios, nuestro Padre Celestial. Esa es la actitud de Dios cuando ve que alguno de nosotros se arrepiente. Dios está dispuesto. Dios está deprisa por perdonarnos a nosotros. Siempre está con los brazos extendidos, con sus ojos mirando hacia nosotros, donde estamos viviendo en la posilga del pecado, siempre con la esperanza de que haya en nosotros un arrepentimiento. Él no tiene dificultad como nosotros para perdonar. Su perdón es instantáneo. En el momento en que arrepentidos confesamos nuestro pecado y nos volvemos a Él, en ese momento Dios se apresura a perdonarnos, abrazarnos y darnos esa gracia, ese amor perdonador y esa infinita misericordia para nosotros. El Salmo 103, tal vez ahí por el versículo 8, describe el carácter del Señor nuestro Dios, describe claramente cuál es la actitud de Él ante el pecado mío y el pecado de usted. Dice claramente que nuestro Dios es un Dios lento para la ira. Ese Dios de amor es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Para irarse, para enojarse en contra mía porque persisto en pecar, Dios es lento. Por eso todavía estamos aquí, hermano. Por eso es lento para irarse, pero es rápido para perdonar. Él corre a ti, corre a nuestra vida. Cuando ve que nosotros arrepentidos le confesamos nuestros pecados, Él se apresura para remitir nuestro pecado. Él se apresura para restaurar su relación con nosotros, nuestra relación de nosotros con Él. Correr ahí, dije, significa salir corriendo a toda velocidad y también significa correr
como en una competencia atlética. Qué ridículo debió de haber sonado la parábola del Señor Jesús en este momento para la mentalidad de un fariseo. ¿Cómo puede ser que un señor, un potentado, un hombre rico sea capaz de salir corriendo al encuentro de aquel que lo deshonró? Para correr al encuentro de aquel que tiró al piso la reputación de toda la familia. ¿Cómo puede ser que ese hombre, a estas alturas de la parábola, yo pienso que esta gente estaba terriblemente alarmada y en total desacuerdo con el contenido de la parábola, pero Dios es así, hermano. Dice Dios en su palabra, obramos sin piedad cada vez que violamos cualquiera de los mandamientos que están contenidos dentro de la palabra de Dios, aunque para ti no resulte de importancia ese. El pecado no es otra cosa más que transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley moral del Señor nuestro Dios. Dios es un Dios amplio en perdonar. ¿Quiero yo la muerte del impío? Repito, está hablando del pueblo judío, el pueblo de Dios. Él dice, no, yo no quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que el impío se vuelva de su mal camino y se arrepienta, porque yo soy un Dios amplio en perdonar. ¿Sabes qué tan amplio es el perdón de Dios? Déjame mostrártelo. ¡Ajá! ¡Así de grande! Mira la cruz del Calvario, así de grande es el perdón del Señor nuestro Dios. Y Él está presto, presuroso. Él está esperando que nos arrepentamos. En mi opinión personal, Dios odia el pecado por una razón. El pecado nos separa de Él y Él nos ama. Él, como un buen padre, quiere estar siempre cerca de nosotros. El pecado Él lo aborrece terriblemente, lo odia terriblemente, porque es un muro de separación entre Él y nosotros. Y Él... Si esto no te arranca lágrimas de lo más profundo de tu corazón, yo no sé. O parte de la riqueza contenida en esta parábola. Piensa en el significado de que este padre no haya enviado a alguien para que saliera al encuentro de su hijo pródigo. Piensa en el por qué el padre fue personalmente al encuentro de su hijo pródigo. Estando aún lejos, dice, el padre lo vio y su corazón fue movido a misericordia y corrió a toda velocidad, como aquellos que están en un estadio, en una competencia atlética, para querer ser el primero. Le dio con todo para llegar a él. Lo dije hace semanas atrás. Lo hizo con la intención de evitarle el rechazo de la gente. Somos muy dados a rechazar a la gente que ha caído en pecados graves y públicos. Corrió con toda la intención de restaurarlo antes, que su relación fuera restaurada antes de que él tuviera que cruzar todo ese pueblo, aldea o ciudad, lo que sea. Quiso evitarle la pena, la vergüenza. Alguien que fue deshonrado en ese sentido toma la decisión de deshonrarse él a sí mismo, toma la decisión de bajarse aún más al salir corriendo y a meter a su hijo, después de haberlo besado, yo me lo imagino abrazado y cruzar todo ese lugar hasta llegar a esa casa. ¿Te das cuenta toda la vergüenza que este padre le evitó a su hijo? ¿No ha hecho eso muchas veces Dios contigo y conmigo? La palabra besar, aquí en el versículo 20, porque dice que lo besó, ¿verdad? Echóse sobre su cuello y lo besó, después de llegar corriendo a su encuentro. Besóle es una palabra que significa besar de una manera reiterada. No se cuidó de no revelar toda la emoción y el sentimiento desbordante que había desde lo profundo. Muerto estaba. En ese sentido, a este muchacho ya le habían hecho un funeral, espiritualmente hablando. El alma que pecare, esa morirá.
estaba muerto para su comunidad. Estaba muerto tal vez para parientes, para amigos, por causa de su pecado. Entonces este padre no tuvo en poco el demostrar todos los sentimientos, todas las emociones que fluían desde su corazón por el hecho de que su hijo había regresado arrepentido. Y lo besó reiteradamente, besos aquí, besos allá, besos, que toda la gente se dé cuenta de cuánto amo a mi hijo, que no me importa lo que él hizo, se lo he perdonado todo. Me encanta que lo perdonó desde antes de entrar a la ciudad, desde antes de regresar a casa, ese hijo había sido perdonado. Se sabía perdonado, se sintió perdonado. ¿No es algo maravilloso, hermanos? Dice que este padre fue movido a misericordia al ver a su hijo regresar. Esta palabra movido a misericordia también tiene significados. Tal vez no expliquemos todo, pero te doy los significados. Y que el Espíritu de Dios te bendiga cuando vuelvas a masticar en casa esta parábola. Esta parábola es para apoyar lo que sigue. Vamos a pasar ahorita a lo que sigue. Aquí está. Esta expresión movido a misericordia del griego a nuestro idioma significa estremecimiento de intestinos. Tiene varios significados. Déjame dejarte con ese salvamento. Al ver este padre a su hijo regresar, y si él vio desde que el hijo venía lejos y lo vio regresar, ¿qué crees? ¿Por qué fue? Porque siempre estuvo al pendiente, observando por el mismo lugar donde se fue su hijo, se mantuvo al pendiente, él tenía fe en que él iba a regresar. Este hijo no era tonto, él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí que soy su hijo, me estoy muriendo de hambre, me levantaré, iré a mi padre, ya no quiero que me ponga como hijo, pero si me pone tan solo como uno de sus jornaleros, yo sé que voy a tener lo suficiente para mí. Allá afuera, hermano, tal vez nuestro espíritu, nuestra alma y aún el cuerpo puedan ser llenados superficialmente de tantas cosas, pero el verdadero alimento está aquí en la casa de Dios. ¿Cuándo lo entenderemos? Que estar en la casa de Dios no debiera ser algo aburrido, tedioso y cansado. Venir a la casa de Dios, nuestro Padre Celestial, debiera de tener un significado todavía mucho mayor. El verdadero alimento está aquí. No sentado detrás de un televisor, no escuchando cosas vanas de la boca de otras personas, sino sentados ante la mesa del Rey. No lo merecemos, pero es por la gracia y misericordia de Dios. Así que la emoción que existió este padre, y no es otro más que Dios, cuando vio que regresó su hijo arrepentido, fue tan grande que pudo haberle dado, pensamos por el significado de esto, pude haberle dado algo como, ¿cómo se imagina usted que es enfermera? Una experiencia así en los intestinos, un estremecimiento intestinal que pudo haber provocado en el padre físicamente hablando. Que los intestinos se estremezcan, que empiezan a brincar de una manera tremenda. ¿Dolor? ¿Piensa en eso? ¿Dolor? Gastroenteritis. Una especie de ganas de vomitar. ¿No le ha pasado a usted así cuando hace un gran esfuerzo, una emoción muy fuerte y le va a dar al estómago, siente ganas de vomitar? O sea, ¿qué experiencia, qué cosas suceden en nuestro Dios cuando nosotros arrepentidos confesamos nuestros pecados y regresamos a Él? Hay más cosas sobre esta parábola, pero ahora vamos a Efesios, porque esto es realmente lo que quiere el Señor que escuchemos en esta noche. Vamos a Efesios capítulo 4 y también a Colosenses. Efesios capítulo 4 y Colosenses 3. Ambas citas tengamos a la mano, por favor. Vamos a ver cómo reaccionamos ante lo que pide el Señor de nosotros en Efesios capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Mire, desde el versículo, desde el 30. Está hablando de desvestirnos del hombre viejo. Hay cosas aquí mencionadas que forman parte de nuestra vieja naturaleza. Y el Espíritu Santo a través de Pablo dice que esto tenemos que dejarlo, tenemos que abandonarlo, tenemos que quitarnos esos hábitos de nuestra vida. Dios no los quiere.
Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Estas son las cosas que tenemos que abandonar. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que concedamos el perdón a los demás. Realmente esa es la semilla para nosotros, una vez más en esta noche. No es la primera vez que me toca predicar sobre el perdón aquí. Si Dios sigue predicando sobre el perdón que debemos de conceder a los demás, es que todavía necesitamos escucharlo para que logremos hacerlo. Dice que de la manera, perdonando los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Qué demanda Dios? Que demos el perdón de la misma manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. En Colosenses capítulo 3 es el mismo. ¿Cómo le llamo? ¿Cómo quiere que le llame? ¿Sugerencia o quiere que le llame mandamiento? ¿Colosenses repite la sugerencia o Colosenses repite la orden? Colosenses repite el mandamiento. ¿Cómo quiere que lo diga? ¿Es un mandamiento, hermana Martita? ¿Están de acuerdo? Este es un mandamiento. No está sugiriendo Dios que nosotros perdonemos a los demás así como Él nos ha perdonado en Cristo. No, es una orden, es un mandamiento. Desobedecer esto es desobedecer una orden, un mandamiento claro y directo del Señor nuestro Dios. Podemos considerar entonces que no conceder el perdón a otro ¿es pecado delante de Dios, hermano? Sí, hermano, porque estamos desobedeciendo. Lo dije de esa manera, una orden clara y directa del Señor nuestro Dios. Colosenses capítulo 3, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Está hablando de qué manera quiere Él que nos vistamos. Versículo 13. Sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es una orden, un mandamiento claro del Señor nuestro Dios. La Biblia nos ordena perdonar en la misma forma que hemos recibido perdón. Es una insensatez que un cristiano decida consciente y voluntariamente no perdonar a alguien. ¿Todos tenemos la capacidad de perdonar, hermanos? ¿Todos tenemos la capacidad de perdonar? Sí, porque en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro único, suficiente Salvador personal, nace en nosotros el carácter. ¡Aleluya! La naturaleza de Cristo. Así que cuando consciente y voluntariamente, no habría divorcios, hermano, si se obedeciera el mandato de perdonar. De veras, habría menos divorcios si estuviéramos dispuestos a perdonar la falla de nuestra pareja, la que sea. Porque el mandamiento y la forma de perdonar es a la manera en que Dios nos ha perdonado en Cristo. ¿Qué pudiéramos dar para justificarnos al decir no perdono y no perdono? Escuché hace menos de una semana, estábamos en casa de alguien con Cristo en su corazón, no es de esta iglesia, no pertenece a una iglesia de nuestro grupo, pero escuché a alguien decir, me estaba contando su vida. A ver si te acuerdas de quién estoy hablando. Nos estaba contando su vida y dijo, me falló, mi pareja me falló. Y yo le dije a Dios, cualquier cosa le perdono a mi pareja, menos eso. Y Dios, déjame decirte que como no perdono a mi pareja, entonces la dejo. Y esta alma, este corazón, piensa que hizo lo correcto. Jesús dijo en más de una ocasión, si nosotros no perdonamos,
vuestro Padre Celestial tampoco los perdonará. ¿Cuántas cristianas y cristianos necesitamos creer en esa verdad que dijo Jesús? Que estamos viviendo sin el perdón de Dios porque nos consideramos más santos y más justos con Dios que Dios para no perdonar las ofensas que otros nos hacen. Tenemos una necesidad, hermanos, tremendamente imperiosa de recibir todos los días el perdón de Dios. Pero también debiéramos sentir como una necesidad grande y imperiosa conceder el perdón a los demás. Porque si no concedemos el perdón a los demás, Dios entonces tampoco nos puede perdonar. Porque no hay excusa para no perdonar, porque tenemos el carácter, la naturaleza de Jesús, y eso es lo que nos da la capacidad, hermano, de poder perdonar cualquier ofensa que cometan en contra nuestra. Nos convertimos en una contradicción en nosotros mismos cuando nos negamos a conceder el perdón a alguien. No es un tema que vaya a provocar muchos amenes y aleluyas, pero es la verdad. Dije, nos convertimos en una contradicción en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos el carácter de Cristo. Tenemos la naturaleza de Cristo. Debiéramos de ser como Él, que estuviéramos prestos, que corramos presurosos a perdonar a aquel que nos ofendió. Porque nos decimos cristianos, nos decimos de Cristo. Porque decimos que lo tenemos dentro del corazón. ¿Puedo continuar? El perdón refleja de una manera muy clara el carácter de Dios. Dios es amor y porque nos ama nos perdona. Repito, el perdón es una de las maneras más claras en que Dios refleja su carácter. Y cuando más nos parecemos a Dios es cuando perdonamos. Cuando más nos parecemos a Dios es cuando amamos, es cuando damos, porque Dios es así. Una manera de reflejar el carácter de Dios a todo el mundo es perdonándolo, sin importar lo que nos hayan hecho. La falta de perdón es una ofensa a Dios no menos grave que el adulterio, que la fornicación, que el hurto, que la avaricia, que la mentira, aunque muchos cristianos ven la falta de perdón como algo menos grave que lo que acabo de mencionar. Es tan grave como cualquiera de los pecados que acabo de mencionar, la falta de perdón. Alguien allá atrás está de acuerdo conmigo y está glorificando el nombre del Hijo de Dios. Como hijos de Dios debemos de reflejar el carácter de Dios. ¿Por qué? Voy a volver a repetir lo que dije hace un rato. Porque en el momento de la salvación se nos regala la naturaleza de Cristo. O sea, lo tenemos a Él, tenemos su carácter, tenemos su naturaleza dentro de nosotros. El perdón, el conceder perdón a otros es algo que muchas veces al cristiano nos cuesta mucho trabajo hacer. Porque muchas veces no estamos dispuestos a entregar nuestro orgullo y algo que es pariente de nuestro orgullo, el egoísmo. Por eso nos cuesta tanto trabajo perdonar a los demás. Hay frases cristianas que a mí me chocan mucho. Me chocan. Es que son mentiras, May, disfrazadas y maquilladas. Me dicen, es que no lo haya perdonado. Es que simple y sencillamente no me llevo bien con él. Hermana, es una forma de decir, todavía no lo perdono. Es que no encajo, yo no me acerco con él o con ella, porque es que no me puedo llevar bien. No la has perdonado, no lo has perdonado, todavía guardas rencor en tu corazón hacia la persona. ¿Recuerdan la estatura del perdón por estatura? Hay perdón por don, y esto está en Mateo capítulo 6. ¿Cuál es el perdón por don? El perdón que Dios nos concede inmediatamente que nos arrepintamos. Dije hace varios meses atrás, hay oraciones que Dios no nos contesta, o que se tarda en contestar, o que nunca nos va a contestar. Pero hay una oración que siempre Dios contesta. Cuando le dices, perdóname, Dios te la contesta. Esa siempre te la contesta. Bendito su nombre.
El perdón por don es el que Dios nos da. Es aquel por el cual corre el Señor a nuestro encuentro para besarnos reiteradamente, decirnos: te amo, te amo, te amo. Solamente estaba esperando que te arrepintieras. Tengo hambre y sed de abrazarte, de tener comunión contigo. Mi delicia es estar con los hijos de los hombres. Dios, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tú le visites? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? Es aquello que Él ama por encima de cualquier cosa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor hacia el mundo, a viles pecadores rebeldes y no arrepentidos. ¿Y cuál es el perdón por estatura? El que nos toca a nosotros conceder. ¿Estás detenida en tu crecimiento? ¿Estás detenido en tu crecimiento? Estoy detenido en mi crecimiento cuando no concedo el perdón a alguien. El primer punto de la estatura, del perdón por estatura, valga la redundancia. ¿Cuál es el primer punto? A ver, entre todos. Lo sabemos. Perdón por estatura. ¿Cuál es el primer punto? No. Hablo del perdón por estatura. Estatura del perdón. Es el que tenemos que conceder nosotros a los demás. Número uno, tenemos que perdonar ¿qué? El pecado. Tenemos que perdonar la ofensa. Ese es el primer punto de la estatura. Segundo punto, tenemos que perdonar el castigo. ¿Dios nos perdona el pecado? ¿Dios nos perdona el castigo? Todos nacemos en pecado, ¿no? A través del primer Adán se nos pasó la enfermedad del pecado. Y por cuanto todos pecamos, dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero así como el pecado entró por un hombre, la vida también entró por otro hombre. El segundo Adán, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero todos nacemos en pecado y merecedores del castigo por el pecado, que es la muerte y el infierno. Todos. Pero Dios nos ha perdonado en Cristo. No nada más el pecado, sino también el castigo, la condenación eterna. Número 3 de la estatura del perdón. ¿Qué tenemos que perdonar? Tenemos que perdonar el efecto, el fruto, el resultado, las consecuencias del pecado de la persona. Pero es que violó a mi hija, la dejó marcada para siempre, la embarazó. ¿Cómo lo voy a perdonar? Es que atropelló a mi mamá por andar manejando ebrio. ¿Cómo voy a perdonarlo? Ahí se tiene que perdonar, hermanos míos. Se tiene que perdonar el pecado de la persona. Se tiene que perdonar el castigo, pero también se tiene que perdonar el efecto del pecado de la persona. Es que por andar jugando me aventó gasolina, prendió un cerillo, me quemó la cara y quedó desfigurado para siempre. Tienes que perdonar el pecado, tenemos que perdonar el castigo y tenemos que perdonar de que me dejó marcada o marcado para siempre. Y el cuarto punto de la estatura del perdón por estatura es restablecer la amistad. Que la amistad quede intacta, igual que antes, pero sobre todo mejor. Ese es el verdadero perdón. Así es como Dios quiere que perdonemos a los demás. Y es una orden, hermano. Es un mandamiento. Hacerlo es una rebelión franca y directa en contra de los mandamientos del Señor nuestro Dios. Pero dije, el perdón nos cuesta mucho porque no estamos dispuestos a renunciar al orgullo y a nuestro egoísmo. Porque queremos cobrarnos lo que nos hayan hecho. Ya les di Colosenses 3, ¿verdad? Bendito eres, precioso Jesús. Ya voy a terminar. Hoy en día, y podemos verlo a través de la televisión, a través de las películas en el cine, hoy en día el perdón no es popular. Lo más popular es la venganza y el desquite. Eso es lo que se nos proyecta, eso es lo que trata de meterse en nuestra mente. El perdón nunca ha sido tan impopular, lo más popular es la venganza. Otra cosa más, casi todos los problemas personales que llevan a las personas a buscar consejería pastoral tienen que ver con el perdón o la falta de este. Pregúntenos a nosotros como pastores.
Nuestra necesidad de perdón divino es infinitamente mayor que cualquier perdón que pudiéramos extender a quienes nos han ofendido. Me gustaría que escribiera esto. Para mí esto es sensacional. Nuestra necesidad de perdón divino es infinitamente mayor. Nuestra necesidad de perdón divino es infinitamente mayor que cualquier perdón que pudiéramos extender a quienes nos ofenden. ¿Te imaginas la clase de iglesias, la clase de familias, la clase de matrimonios que habría si se practicara el perdón, si se creyera en el poder y en la libertad del perdón? Hay poder en el perdón, pero yo digo, también hay libertad en el perdón, sobre todo para aquel que renuncia en un principio perdonar. Dios es el perdonador por excelencia. Y el comentario es que lo mínimo que debiéramos nosotros hacer es esforzarnos por imitarlo a Él. Sí, ¿qué pasó? Lo repito, me interesa que te lo lleves. Dije, nuestra necesidad de perdón divino es infinitamente mayor que cualquier perdón que pudiéramos extender a quienes nos ofenden. Te doy una base bíblica para que creas esta afirmación. Mateo capítulo 18, cuando Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7, que contestó Jesús. No te digo 7, Pedro, sino 70 veces 7. Y nadie tiene la capacidad para ofendernos en un solo día, con un mismo pecado, 490 veces. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Dando una cantidad inalcanzable. Nadie puede pecar contra nosotros de esta manera. Y debemos estar dispuestos a perdonar. Si cree que esto es una bendición, póngase de pie y dele gracias a Dios. Le provoqué cansancio, sueño, aburrimiento. Va a tener que orar y preguntarle a Dios el por qué. ¿Por qué no me conmueve el que se me recuerde la grandeza de tu perdón para conmigo? Póngase de pie en esta noche, dígale: Dios, gracias por perdonarme en Cristo. Ayúdenme, por favor.